Bueno. Bienvenidos todos a un nuevo livestream de Genshin Impact. Soy Mafioso y estamos en directo en Twitch esperando a que llegue ya la hora, el momento de la versión 3.6, a Parade of Providence. La verdad no tiene pinta de ser una actualización fuerte, ¿vale? O sea, lo mejor que va a tener va a ser la expansión del desierto y 2 personajes nuevos. ¿Podría tener más cosas? Sí, evidentemente, siempre sí. Hemos hecho un pequeño bingo que está posteado en redes y tal. Un poco trolling, un poco tal. Mira ahí cómo saluda a todo el mundo. Y me molaría que cantara Dori algo del anime, pero no va a pasar. El sneak peek de Fontaine va a ser para la siguiente versión y la expansión del mapa no va a ser de Mondstadt, va a ser de Sumeru, según tengo entendido. Entonces, vamos a verlo cuando quiera Twitch, que es la hora. Hola. 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 ¿Qué es esto? Why is not working? Ah, y también molaría algo con Honkai, esta rail. Ahora que ha salido, en plan que va a salir, estaría guay. Oye, ¿qué es esto? Che, empezamos huevonísimo. Cero espectadores. Empezamos re chévere. Empezamos súper... Vale, empezamos tarde. Gracias, Genshin. Nuevo enemigo, ¿no? Me encanta que siempre empecemos tarde. ¿No podían dar una cuenta atrás o algo? No, no. ¿Qué es eso? La historia principal. Najira C6, cuidado. Tú después de un día de resaca. Es jodidamente feo a la vez que hermoso. Es como un gastrodon. Mi novio. Vale, Baizu, más allá de la mortalidad. Ahí están sus ataques, cómo funciona. Bueno, aquí no hay mucha traducción, aquí gozad, chicos. ¿Habrán cambiado ya la voz de lo de Tignari? Luego lo vemos. ¡Cabe! Musicotón, loco. Bueno, los anuncios creo que están quitados. Sorry si saltan. No deberían. Twitch. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto, tú? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? O sea, en plan, me ha aportado 0, pero ha sido divertido. Dori canta. Vale, hola a todos, soy Isaac Aguilar y bienvenidos a la versión 3.6 de Genshin Impact Livestream. No esperaba aparecer en el tráiler después, espero que en el tráiler espero que os haya molado. Aquí tenemos el... Ah, que tenemos más invitados y que tenemos mucho que cubrir, así que vamos para allá. Y que se van a introducir. Hola a todos. Un placer veros a todos. La voz de Najira, ok. Y estoy aquí de vuelta para traer el nuevo contenido. Dori. Hola a todos. Soy el nombre de Dori. Bueno, aquí dice que hace dinero con tu Mora y tal y cual. Y aquí te presenta a Baizu por fin. Bueno, te habla de los síntomas que tiene, no sé qué tal, sin más. Presentaciones. Que está muy obsesionada con el chibi que tiene, dice la voice actor de Dori. Que habéis visto ya los personajes, el gameplay, todo de todos estos ya previamente. Y que nos hemos cruzado con ellos en algún punto. Así que los volvemos a ver y vamos a ver si vemos más información. Así que vamos a saltar directamente al contenido futuro como el personaje jugable de la versión 3.6. En plan, a ver quién.
Su nombre es Baizu. Chiste, chiste. Eso era un chiste de él, siendo él. En plan, se va a presentar a sí mismo, ¿sabes? Es un chiste. Ah, el primer código. Ya está, primer código, así en la cara. Ya está, primer evento en la cara. Ah, y te ponen... Chico, bueno, chévere. El primer código está aquí, pero también tenemos el primer rerun. Así es como funciona. Tenemos Najida Nilo, primera parte. Ahí es donde están, ¿vale? Ya lo tenemos. Esto sería los primeros personajes. Espérate que viene los segundos. Aquí tenemos los segundos. Viene Vice, viene con KB. También salió Ganju. Oh, Dios mío. ¿Qué forma de presentarlo es esta? O sea, lo han hecho a desgana, lo han hecho a cara a perro. En plan de... Ahí lo tienes. En plan... Ahí lo llevas. Baizu viene con KB. Interesante. Hostia, no me esperaba esta forma de presentarlo. Algo más. ¡Hay nuevo arma! Pero... Chicos, se acabó el livestream. Ya está, se acabó el livestream. Hasta aquí. Bueno, chicos, un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Eso puede ser porque vayan a contar muchas cosas. ¿O qué? Es lo único que pienso, porque han enseñado todo en la primera pausa. When on the road, one should take ample time to pause and appreciate the wondrous scenery along the way. Bueno, vamos a ver a Baizu. Bueno, chicos, nos vemos. Es un placer. Chaito. ¿Quién habla? ¡Habla la serpiente! Claro, ya estaba yo flipando en colores. Tenéis el código ahí arriba. Voy a bajarle un poquito el volumen, ¿no? Pues está bien. Hola, hola, hola. Voy a bajarle un pelín. Un pelín solo. Que la serpiente mola un montón y que, bueno, a ver, ¿qué nos cuenta? Tiene miedo de las serpientes, pero que Changsheng esta, Changsheng, que es súper cute. Y es el primer catalizador hombre, Baizu. Lo acaban de decir. Y el otro está flipando, dice que es increíble, que le gusta un montón. Vale, vamos a hablar de Baizu. Baizu es un doctor en la farmacia de Bubu y que le encanta curar, en plan, todo lo relacionado. Le ha hecho una reputación en la farmacia Bubu. Y... Es verdad, es cara es catalizador, hombre. What the fuck, se ha columpiado. Y Baizu, se ha columpiado. Es el primero con lentes, perdón. Me he columpiado yo. Vale, me he columpiado yo. Vale, vale, vale. Es verdad, Sacarosa, Dori. Es ese tipo de doctor. Es Sacarosa, Dori y ya está, ¿no? ¿Hay alguno más, chica? A ver. O sea que es como un hombre muy misterioso, como que tiene una parte que tal y tiene un toque diferente. En plan, como que te puede ayudar, pero cuidado. Claro, no tiene sentido el otro. Everyone prefers to go see Dr. Baiju, no matter how serious the problem may be. But even though he works as a skilled physician, claro, es el primero con gafas. Primero con gafas, entiendo. Dicen que los doctores son los peores pacientes. Dame un momento para los anuncios, ahora chequeo. Es que lo iba a quitar en la pausa, pero no ha habido pausa. Los personajes van a tener que mirar dentro del juego para conocer más sobre su historia. Eso es todo. ¿Los mods no pueden quitarlos o algo? ¿Pararlos? Creo. ¿O chequearlo? No lo sé. For example, Director Who will sometimes put up ads outside of Boo Boo Pharmacy to promote her funeral parlor. On top of that, poor little Chi-Chi is terrified of Hu Tao. Habla de Hu Tao, de que a veces se promociona dentro, o sea, cerca de la farmacia de Baizu, y claro, que Kiki tiene miedo. As fate would have it, Baiju's master and the former director of Wangsheng Funeral Parlor both studied together under the same master. But the two had differing views on the concepts. Los dos han estudiado con el mismo maestro, pero tienen formas diferentes de verlos. Their differences were passed down to their apprentices. Se les pasaron a los aprendices. Baiju and Hu Tao's different views. In version 3.6, en la versión 3.6 seremos, vale, jugaremos a través de la historia de Baizu. Tiene sentido. La legendaria Baizu.
Ok. Es que no quiero quitar esto para quitar los anuncios, ¿sabéis, chicos? No puedo hacerlo. Déjame mirar un momento. Vale, y que te va a mostrar... ¡Ah, que te cura cuando... Te cura cuando pillas flores! Ok. Ok. O sea, me mola. Me mola. Vale. Y cura también, en plan recuperándote. Entiendo. Cuando el escudo se resetea o tal, también dará curación y hará dendro damage. Ok. O sea, básicamente que va a asegurarte que siempre estés vivo, sin ningún tipo de problema. Joder, no me deja hacerlo desde el móvil. Para el siguiente personaje jugable, que será... Sí puedo. No puedo. Me deja ponerlos más largos. Bueno, aquí está KB. No me deja cambiarlo desde aquí. ¿Qué sentido? Mira, KB que tiene ese ataque girando que está súper chulo. Curioso, la verdad. Con el maletín. O sea, está muy guay cómo funciona el personaje. Mira. O sea, tiene un moveset súper original, ¿eh? Tiene un moveset súper original. El 4 estrellas me parece más currado que el otro. Oh, nice. Okay. Lo estoy intentando quitar, chicos. No me deja. Yeah, vale, a that ver. was crazy. And the toolbox, he has some cool accessories. I am jealous. Oh yeah, I'm loving those animations. Super cool. Okay, so since Kaveh has some connections with Dory, I'll KB tiene introduce him. en plan partes con Dory, así que ella lo presenta. Es un arquitecto y le mola el arte y tal, que, o sea, tiene este gusto refinado. Él ¿que ha construido el palacio de Dory? No creo, ¿no? Pero que le encanta, creo que ha dicho. Creo que ha dicho eso, sí. Wow. Que parece como un genio. Así que tiene que ser muy... Tiene que ganar pastuki. Es como lo contrario. Apenas tiene dinero para sobrevivir. O sea, por mucho que gana, no tiene ni pasta. What the fuck? Well, it kind of comes down to Kaveh's personality. He's a very perceptive person, so he has this sensitive and delicate side to his character. He also has a strong sense of empathy. Él lo construyó, Dory se lo quitó. And thoughts of different people, which may actually be one of his sources of artistic inspiration. For example, when someone is trying to sell something to Kaveh, cuando alguien está tratando de vender algo a Kaveh, make up some story about how the proceeds go to helping poor children, and he'll practically hand over his mora. Vamos, básicamente, le estafas diciéndole que tenía que ver algo con niños, con algo que ha ayudado a alguien, no sé qué tal y cual, y él te da el dinero. Pobre. No se limita solamente a la construcción. O sea, que le importa tanto la construcción que le da igual lo que le cueste. Y con estas cosas, al ganar tan poco, hace que viva con Python. Well, Kaveh thinks that I'll hate them lacks feelings for others and always disagrees with his point of view. But like Anjali just said, Kaveh can understand how many people feel. Una cosa que me parece curioso es que... ¿Por qué no me deja quitarlos tú? Si estaban quitados. No me deja quitarlos. No me deja quitarlos. Puto Twitch. Sorry. Como es un arquitecto, te deja reducir materiales. Vale, como Yuimiya. ¡Qué chulo! No solamente le da... A ver. ¿Qué hace? Esto... Vale, lo que hace con el maletín es que
como que chequea el campo y explotan todos los núcleos, básicamente. Y la ulti lo que hace es que convierte los ataques básicos en ataques de dendro. Minecraft. Y que no le harán daño. O sea, no es que no le hagan daño, es que se cura. No es que no le hagan daño, es que se cura. Changshang always gives Baizhu a lot of help too, you know. Exactly, but Marak is pretty remarkable. It can even wield a sword. Hostia, quiero hacer eso. Brutal, o sea, lo de eso es brutal. O sea, hace que Nilou sea top tier. O sea, Kabe debería haber venido con Nilou. Ahora lo entiendo. Kabe tendría que haber ido con Nilou. Vale, pero ¿y Crepitar? Claro, es que al tener el talento que le cura no necesitas un healer. ¿Sabes? No necesitas un healer, necesitas que Nilou pegue más fuerte. Vale, el evento. Viene Faru. Academia Extravaganza. The event also serves as a chance for the 6 Darshans to compete. The extravaganza consists of 2 main parts, the Wisdom Gala and the Inter-Darshan Championship. In the Wisdom Gala, the 6 Darshans have prepared 6 corresponding activities to show que han hecho the style of actividades each respective school. De cada tipo de escuela. Vale. Y tendrán un miembro para cada tipo de escuela dentro del evento. Vale, me había asustado. Chicos, he tratado de quitar los anuncios, no me deja Twitch. O sea, no lo entiendo. Estaban quitados, os lo juro. Os lo juro. No lo entiendo, sorry. Vamos a tratar de poner unos mensajitos o no. No me jode porque no era la idea, no jodas. Tendrá un astrolabio. O sea, tendrás que hacer minijuegos con cada uno de los de las diferentes partes de la academia. ¿Me están poniendo un evento de Mona? The scholars from Kasharawar will have a game that displays their understanding of mechanisms and architecture. Vale, arquitectura, hacer un camino, o sea, hacer un parkour en la relajatetera. Espera. A ver, el evento no está mal a priori. Pero They will be holding an archaeological activity where travelers will actividad arqueológica to detect relic replicas. Para encontrar réplicas. Carefully observe the surrounding environment as they search, and even eliminate external interference affecting the detectors to find the relic replicas. Oh, well, this is all very nice, but are there any games where we won't have to muy go curioso, running around Increíble equipo, by the way. I'm lazy. Yes, there's something for interesante, everyone in these game modes. O sea, hay para todo el mundo. O sea, habrá también pelea entonces, ¿no? O sea, hay diferentes partes. También puedes hacerles preguntas. Te llevará a la verdad de la historia. What the fuck? Spontamod, on the other hand, is preparing a small combat experiment to put travelers' combat abilities to the test within a set amount of time. Of course, they'll kindly provide a variety of potions to help. Lo otro es del tema de leer estilo o sea, del tema de leer, del tema de combate, estilo como otros que hemos visto anteriormente, donde necesitarás diferentes bonos, ventajas y de todo. Vale. Travelers will be able to control replicas of various creatures and command their movement according to a specific rhythm. Con un ritmo. Con un ritmo hacer esto. Ostras, no está nada mal el evento, ¿eh? No está nada mal el evento, me mola bastante. Me mola bastante el tema del evento, cómo va. O sea, habrá que ver cómo es finalmente, pero está bastante chulo. O sea, tiene bastantes partes que están guays. O sea, es escuchar una historia no sé qué que te va a dar pistas para hacer lo otro. Una especie de parkour. O sea, según todo esto, ¿sabes? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y cuál es el personaje misterioso? Está guay, ¿eh? Misión de Layla, sí. Lo que siempre decía, boludo. Okay, that's all. Yay, we get to hang out with Layla. Okay. Awesome. Excited to check it out.
Sin más. Están presentando muchas cosas y han dado un código. Estos son los otros eventos. Eso es nuevo, esta zona. Habrá que limpiar el desierto. The Waynute Slayer Cannon, huh? Wow, yeah, that's Ok. quite the name. Me molaría que aprendiera a jugar el que hace lo de Genshin Impact. Sería brutal. Vale, tendrás que acabar con todos los enemigos para poder activarlo. ¿Y luego qué? Matar al gusano de un balazo. God, quiero. God. A Brewing Development. Otra vez. Y te irán dando efectos que tendrás que tener en cuenta que los van a hacer de manera aleatoria. Si tienes sinergia, empezarás a notarlo y si no, pues te comes una mierda. Curioso, o sea, van metiendo un montón de cosas de combate. También te digo, están jugando con personajes al 80 contra enemigos a nivel 50. O sea, no sé qué les ha pasado, están vagos, no quieren jugar. Utilizar combinaciones para ver qué sinergias pueden venirte mejor y tal. Y luego, todos los eventos están hechos. Banners, eventos, armas, todo está hecho ya. Y llevamos una pausa publicitaria de estas. Queda otra, what the fuck. Y viene el de talentos. Y vemos que está el de Inazuma y vemos que está... Vemos también que está... están todos. Están todos. Bien. Están todos. Vale, siguiente código. Código número 2, pero... Nuevos artefactos ahora después de la pausa. Vale, ¿y qué nos van a enseñar ahora? Ah, los artefactos, en plan, tómalo. El de bono de daño hidro y el de vida. Que supuestamente el otro es para Deya y el primero es para todos los personajes de hidro, que podría llegar a ser mejor. El bono de daño hidro adicional, luego los ataques normales cargados, elementales, ulti, golpea, conseguirás una carga que durará 8 segundos, 1, 2 o 3. El ataque aumentará de un 7, 16, 25%. El daño hidro aumentará en 4, 9, 15 más el 15% adicional, es decir, un 30%. Con los que hayas conseguido haciendo todo lo demás. Y van de manera independiente. El otro es la vida. Cuando utilizas una ulti aumenta un 10% después de ser golpeado, aumentará 80 por 5 segundos. Puedes tener un total de 5 stacks, que lo habían bajado un poquito. Es decir, antes era más, pero ahora es menos. ¿Puede servir para Nilou el primero? Sí, puede servir para Nilou el primero, pero es bono de daño hidro. Realmente con Nilou, con Bloom y con KB vas a querer otra cosa. Importante. Y el segundo sigue siendo... O sea, es el de Deya, pero realmente te sirve para hacer combinaciones de 2 y 2, ¿vale? Lo he leído muy rápido porque pensaba que lo iban a quitar ya, pero no. Han dejado esto, lo cual me refiero... Queda otro código. Puede que lo pongan y se vayan. ¿Qué van a enseñar ahora? No vale. Nuevo área. Vale. Más desierto. Me encanta. Como todo está vacío. Brutal. Y muerto, como Genshin. Vamos. Otra vez. Vale, los bichos salían de aquí de Caenria de Canarias desde hace 5000 años. Esa parte me interesa. ¿Qué es eso? Tiene un toque a Sumeru, a Inazuma. Joder, putos aranaras. Esos son aranaras. Esa parte de ahí son aranaras de mierda. No me lo puedo creer. No creo, ¿no? Me da miedo que otra vez sea a través de una... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, vamos a poder volar por partes del área con eso. ¿Qué es el macro aranara o qué? Vamos a poder volar con eso. Y tirarte bombas abajo. ¿What? Es el aranara maestro, tú. Es un Celebi, tú. O sea, esto es como un evento adicional para conseguir esa criatura. Y nuevo enemigo. A ver, está guay, pero... Ah, utiliza varios elementos. Joder, qué guapo. Qué pena que Permafrost lo congele y lo mate sin que te haga nada. ¡Hola! Hilichurls, ¿qué? Qué bonitos, cómo molan. O sea, no es de ninguna... Esta de Hilichurl, o sea, que van a ayudar con otros. Ajá.
Even though it seems this place is full of new dangers, that still won't stop the traveler from bringing new hope to the region. Vale. Some clues related to Conria are also Este era de Anemo, hemos dicho, y el otro era de Hidro. Curioso que hayan empezado con Anemo e Hidro. And last, Es un decidueye. in version 3.6, the legendary dragon of Verger, a y el nuevo jefe. O sea, tenemos 3 nuevos bichos y tenemos esto. Bueno, han visto pocos dragones, los de Genshin. ¡No! Bajo tierra tus muelas. Bajo tierra es tu concha, tu madre pendeja. No me jodas. Bajo tierra, tío. Cigar. Sí. An interesting part to take note of is that in the second phase of the fight, travelers will need to protect the Dendro Dragon Habrá que proteger esa mierda the dragon's illness from getting any worse. Para que no se recupere. Yes, and in the third phase, the Dendro Dragon will unleash some extremely powerful attacks. O sea, tiene 3 fases. 3 fases. Oh yeah. At this point, we don't know what the Dendro Dragon has been through and what exactly caused it to change into its Veremos a ver cuántos elementos te piden, la verdad. Perhaps we'll get some more answers after we've faced it in battle. Yeah. The dragon has a close connection Y se recupera, pero está guay, mola. Going into its lair and determining vale, what's causing hot its take. current condition is an Que no pongan esto en important abismo, task and will por be favor. helpful to the entire nation of No, Sumeru. no, no. So, Esto va a ser un if you'd like to coñazo en el learn more abismo, about the tío. Dendro Dragon, No puede ser. then be sure to check out Chapter 2 of Nahida's story ¡Oh! quest. Misión legendaria de Nahida 2. I think there'll be a lot Que of te follen interesting things 20. for travelers to learn in this No la one, mereces. so be sure to look forward to it. Pero Nahida sí. Absolutely. And that's about all we have for new content in the upcoming version. But before we wrap things up, we have an announcement regarding Genshin Post semanal, Impact's vale. music. Ok, The menos mal. second album Claro, for the tiene 3 Sumeru fases, tiene region, sentido. titled Son 3 The fases. Unfathomable Sand Claro, si tiene 3 Dunes, fases como will Tartaglia, also claro, be claro. releasing soon. Menos mal, que justo. Nice. Nice. I love the Sumeru region music. I do too. Joder, musiquita. This album is comprised of 3 discs, compiling all the Musiquita. original music that the Hoyo Mix team Qué created triste, ¿no? Lo for the de Sumeru 20 region, no spanning tiene misión versions legendaria 2. 3.1 to 3.6. Okay, this is super cool. I'm super excited. Supongo que será por algún motivo y que ya la darán más tarde. Right, so let's watch a trailer of the new OST and give No. our final redemption code of No, the day. tráiler de música. Kaskala kaskako. Tochaskaska kuchiksa Genshin Impact. Increíble. Vale. Bueno, aquí estaría el último código, esta vez sin nada. Recordaros que los códigos duran menos de 24 horas, así que daros prisa. En plan de, pese a que digan que duran 24 horas, no. Bueno, ahí lo ponen ahora la duración. Antes decían que eran 24 horas, no. O sea, son como 12 horas. Así que darse brío. Darse brío. A ver. No está mal. O sea, me ha molado. Y lo otro es un boss semanal que va a poner en ese área, que lo necesitarán los nuevos personajes a partir de ahora. Ok. El evento principal está guay. Los eventos pequeños sin más. En plan... Ok. O sea, bien. Luego veremos, porque muchas veces aparece en plan espectacular y luego resulta que no es para tanto, pero... Pero bueno, lo de activar Windows soy yo, no te preocupes. La empresa multimillonaria... No, el youtuber multimillonario. Con un virus en el PC. Ese. Vale, tenemos ahí los 3 códigos resumidos que los ha puesto Francisco. Right, so it seems like there's going to be a lot to enjoy in the new version. I know. Y nos right? dejan aquí, Yeah. ¿ya? You know what? I'm looking forward to spending more time with Nahida in her new story quest chapter. Tengo ganas de estar con Nahida y con su misión. confronting the new Dendro Dragon. Ver el nuevo dragón de Yeah, Dendro. That's going to be crazy. Va a ser una locura. I'm super happy to have gotten to Estoy come muy on this feliz special de program estar today. aquí My en first esta versión time. This is so especial. cool. Es And mi also primera the vez. trailer was so cool. El trailer está muy bien, no sé qué. Esperaos un momento, Algo más. Porque no hacen sneak peeks al final. Y que está guay que descubran más de Baizu, que no solamente es el farmacéutico. I'm looking forward to the new area. Que quiero ver el nuevo área, que está muy guay, que esto, lo otro. Extravaganza. ¿Cuánto ha durado? Looked No, lo de super siempre, ¿no? fun. Media hora. Yeah, for sure. Más, But yeah, no, this media is hora. the end of the special program. Ah, y este es el It's been final. so great ¿En serio? hanging Pero- with you guys. Yeah, yeah. Sacáis definitely. un nuevo Thank you juego for y os having suda me los again. cojones. Of course. This is the end. I'll see you guys all in game. Que os veo en el juego. Bye. Adiós, adiós. Sí, se acabó. A ver, resumen. Rápido. A ver, resumen rápido.
Nos han puesto los banners mientras hablaban. Mientras nos daban los códigos. Nilou con Nahida, buen banner. Y luego Baizu con KB y Ganyu. Ganyu, sin más. Expansión del desierto. Interesante en lore y un poquito diferente. Un poquito más de agua. Nos han enseñado una mierda, también te digo, ¿eh? No nos han enseñado nada. En plan, no ha sido como muy rompedor. Ha sido como en plan de, mira esto, no sé qué tal, ¿sabes? En plan, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? El arma ni la han hecho hincapié. Los artefactos nos lo han enseñado de refilón, que no están mal, pero bueno, sin nada más loco. Obviamente Eula no venía, ojalá, pero no. Dori no cantó, eso es una decepción. Me sorprende más que no hayan hablado nada de Honkai. ¿A vosotros también? En plan, yo esperaba algo del Honkai. En plan, decir algo. De decir, oye, pues el Honkai no sé qué tal y cual, pero no han dicho nada del Honkai. En plan, me refiero, yo lo habría hecho. O sea, es el juego insignia en un livestream tal. Es el momento. No tienen por qué, obviamente. Por no tener, no tienen ni por qué enseñar el livestream. No tienen ni por qué actualizar su juego si no quieren. Por no tener, no tienen que hacer nada. Pero, I mean, yo lo habría hecho. O sea, me refiero, literalmente es publicidad muy buena y muy potente en un momento muy bueno para mencionar. Pero digo, mencionar ¿cómo? Con una colaboración. Que es lo que estaba hablando. Es decir, la única collab que hay es el de... Ahora mismo es el de Play, con Aloy. Entonces podrían haber aprovechado para hacer una colaboración con un juego nuevo. Hubiera estado bien. Pero no lo han hecho. No lo han hecho. 3 códigos, canjearlo rápido. La actualización está bien. En plan, está bien. En plan, bien, simplemente. Insisto, yo habría hecho una collab con el juego nuevo para darle fuerza y decir, mirad este juego, mira cómo mola, vamos a colaborar juntos, que somos parte de la misma empresa y puede estar potente, porque además hace mucho engagement, o sea, realmente lo que va a hacer es como unirlo, ¿sabes? Y va a darle mucha potencia a esas dos cosas, porque va a hacer pop-up y le vas a dar ahí un montón de potencia a ambos juegos. Pero bueno, ese es el livestream, chicos. Traducido como buenamente he podido, porque ha habido muchas cosas muy tal. Recordaros que no es el primer personaje masculino con catalizador, sino con gafas. Tenéis los códigos también en la descripción. Muchas gracias. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!